Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y el día de hoy les estaré hablando de la película de The Imaginary mientras les muestro en el fondo un dibujo que hice de sus personajes principales. Hace poco les había mostrado este boceto aún sin terminar en uno de mis videos más recientes y estoy muy contenta de haberlo terminado. Todavía me faltan los otros dos, pero por ahí vamos. Y bueno, ya saben que si les gustaría ver esta película primero, este es el momento de pausar y regresen para seguir con el video. Ya volviendo al tema, esta película la encontré por Netflix y está buenísima. Trata del mundo de los amigos imaginarios. La historia se centra en Roger y su creadora Amanda, una niña muy excéntrica con una gran imaginación aventurera. Ella y Roger son grandes amigos, además de ser su consuelo tras la pérdida de su padre. Ambos saben que no es para siempre porque Amanda continuará creciendo hasta olvidarlo, lo que es inevitable. Y aunque a Roger le da un poco de ansiedad y miedo, aún así él se preocupa por ella. Amanda trata de que su madre le crea de que Roger existe, pero al no ser posible, pues se dan su tiempo. Y es normal que muchos niños que pasan por traumas imaginarse un amigo imaginario para protegerse y eventualmente superar estos traumas, aunque es triste de que se olviden de ellos en el proceso. Lo más terrorífico de esta película es el villano, un señor mayor que de alguna manera se la ingenió para continuar con su amiga imaginaria que parecía a la niña de la película de The Ring. Y ambos se daban la tarea de rastrear a otros amigos imaginarios para devorarlos, llevándose con ellos la esencia del niño o la niña. En el primer encuentro que ellos tienen con este señor logran zafarse, pero la segunda vez, tratando de huir, ocurre un accidente, en donde Amanda es atropellada por un carro y pues Roger queda indefenso. Otro amigo imaginario en forma de gato que lo estaba observando todo es el que lo ayuda y le dice de un refugio. Y este refugio era una biblioteca, la cual estaba llena de amigos imaginarios de todos los colores, formas, actitudes, etc. Ese lugar era un mundo para ellos, por lo que le tratan de explicar las reglas y trabajo, como el de ser un amigo por un día. Roger reconoce a uno de los amigos imaginarios que había visto antes de desaparecer y al verlo le dio alivio saber que estaba bien. A pesar de que a Roger le gustaba mucho el lugar y sus nuevos amigos, sentía que no podía abandonar a Amanda porque aún le quedaba esperanza de encontrarla. Lo que era un riesgo porque como le habían explicado, si ella no lo recordaba y se encontraba fuera del refugio por un periodo largo, corría riesgo de desaparecer. Y entre varias aventuras, riesgos y sacrificios, llega hasta ella, al igual que el villano que utilizaba su olfato para rastrear. Y esa escena en el hospital te dejará aguantando la respiración con la tremenda animación de persecución imaginativa. Y la verdad que es un viaje, pero en mi opinión es bien bonita y emotiva, por esa razón se las recomiendo. Eso sí, tiene escenas que podrían asustar a sus niños más pequeños, so ustedes sabrán si es apropiada para sus niños. También quiero añadir que este filme fue escrito por Yoshiaki Nishimura, y si tiene un aura a las películas de Ghibli es porque el director es Yoshiyuki Momose, perdonen si no pronuncio los nombres incorrectamente. Él es uno de los grandes artistas que ha participado en películas como Spirit Away y otras más. Y fue maravilloso ver otro proyecto cobrar vida por el estudio Ponok. El arte en esta película es fenomenal, desde cada detalle y color hasta las secuencias en la animación que daban envidia, sinceramente. El diseño del villano era espeluznante y me acuerdo que le dije a mi esposo que si la hubiera visto pequeña me hubiera asustado esta película, ya que me acordaba a la película de Coraline y Monster House, que son buenísimas y tienen un significado más profundo, por eso las comparo.
Lo asombroso en particular de esta es la paleta de colores, porque gran parte de las escenas utilizan colores llamativos o pasteles para momentos emocionales, pero cuando van a ocurrir un suceso de tensión van cambiando estos colores sutilmente hasta que te das de cuenta. Lo digo porque hay que saber cómo hacerlo para causar una emoción al espectador, y en mi opinión lo hicieron muy bien, porque son esas partes las que te causan un impacto, ya sea por su significado al momento. De verdad que fueron bien ingeniosos con el uso de los colores en esta película. Encontré que la historia fue directa al grano, y aunque algunas cositas puede ser confusa, no es algo que te vas a perder. Es bien bonita, directa al punto, con una enseñanza y un gran significado que personas de todas las edades podrán disfrutar. Si deciden verla o si ya la vieron, no se olviden de comentar lo que les gustó de esta película. También me pueden comentar un emoji de una calabaza, ya que estamos en el mes de octubre y ya pronto viene Halloween. De eso les hablaré más adelante en cuestión de los retos que estoy participando. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darme un me gusta y seguirme en mis otras redes sociales para estar al día con lo que hago. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.